Hola, mucho gusto. Soy Marlovio José Sevilla Hernández y en esta ocasión tengo la dicha de compartir con ustedes la asignatura Regulación del sector de las telecomunicaciones. Esta asignatura es de vital importancia para el desarrollo del ingeniero en telecomunicaciones, dado que vamos a ver la parte legal administrativa de lo que es la regulación de las telecomunicaciones desde el punto de vista internacional asociado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, y del ente regulador de las telecomunicaciones en nuestro país, en este caso del COR. Eh, Nuestro programa de estudio, ya nosotros hemos venido cursando las otras asignaturas, las matemáticas, electrodinámica, línea de transmisión, antenas, sistemas de microondas, gestiones de redes, comunicaciones ópticas, transmisores y receptores de radio. Ahora ya nos encontramos donde tenemos la estrella roja, regulación del sector de las telecomunicaciones, esa asignatura. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Es dominar la regulación en materia de las telecomunicaciones apropiándose y empleándolo adecuadamente en su formulación como futuro ingeniero en telecomunicaciones. Vamos a establecer la importancia de la normalización y de los organismos normalizadores del sector de las telecomunicaciones, tomando en cuenta las diferentes áreas de aplicación de estas normas y organismos. Dentro de lo que tenemos de bibliografía, tenemos material básico, textos básicos como Ramos Pascal Francisco, Radiocomunicaciones, Hernández Rábano José María, Fredman Roger, Sistema de Diseño de Telecomunicaciones. Tenemos la Ley 200, Ley de Telcor acá en nuestro país. Tenemos los parámetros técnicos y de funcionamiento de los dispositivos de radiocomunicaciones de corto alcance y utilizaciones del espectro radioeléctrico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos el Manual sobre la Gestión Nacional del Espectro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la guía para participación en la coordinación de frecuencias radioeléctricas de la Organización Meteorológica Mundial. Y entrando propiamente en materia, vamos a ver lo que son los elementos pasivos y activos de la técnica de microondas. ¿Por qué vamos a ver esta parte? Necesitamos consolidar un poquito sobre todo estos espacios, las comunicaciones inalámbricas. Las comunicaciones alambradas pues son más accesibles, pero nosotros necesitamos compararlo con esto. Con las comunicaciones inalámbricas tenemos que verlo también con el uso de las frecuencias. Vamos a ver un poco de la introducción al espectro radioeléctrico, la definición del espectro, el espectro como recurso natural limitado y los recursos mensurables. Los objetivos de la asignatura, en esta ocasión de la conferencia, es dominar el espectro radioeléctrico como un recurso natural perteneciente a la nación, explicando la necesidad de su adecuada gestión. Vamos a describir la gestión del espectro y sus diferentes variables mediante un cuadro comparativo de las mismas. Nos referimos a la frecuencia, ¿verdad? Vamos a mostrar interés en el conocimiento del rol de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, valorando sus recomendaciones sobre los parámetros y la base de una adecuada gestión del espectro radioeléctrico. Un poco de historia. La propagación de las ondas electromagnéticas fue desarrollada por Maxwell a mediados del siglo XIX. Los experimentos de Hertz en 1887 corroboran los resultados teóricos de Maxwell expuestos en 1854. En 1894, Alexander Pope y Marconi realizan las primeras radiocomunicaciones. Para 1901 tenemos el código Morse. Marconi tenemos las primeras transmisiones de radio a 10 millas, las comunicaciones transatlánticas a 225 millas y transatlánticas 3 a 1800 millas. Eh, Luego para 1920 tenemos los primeros radioaficionados. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, para 1922 tenemos la primera emisión en Londres, que se crea el British Broadcasting Company
Para 1925 tenemos el International Broadcasting. Para 1934 a 1940 tenemos la radio FM por Edwin Armstrong, el inventor del receptor superheterodyno. Para 1945 tenemos la comunicación vía satélite, en el 57 el Sputnik. En 1979 tenemos las comunicaciones móviles públicas por AT&T. Hay algo muy importante que no está en esa lámina, como lo es las comunicaciones en HF que dieron su gran auge en la Segunda Guerra Mundial. Longitud de onda es la distancia que existe entre las crestas o valles consecutivos. La amplitud de onda puede visualizarse como la elevación a la distancia de su punto más alto a su punto más bajo, en términos de BSWR. Frecuencia es el número de repeticiones o ciclos que se completa en un periodo de tiempo. Este se mide en hercios. ¿Qué es el espectro radioeléctrico como tal? Es un conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas de acuerdo a su frecuencia y longitud de onda. La parte del espectro entre 3 kHz y 900 THz es usada para comunicaciones inalámbricas, aunque hay una separación entre las ondas de radio y las microondas. Nosotros tenemos ondas de radio, tenemos microondas, tenemos también este, ELF, extremadamente baja frecuencia, BLF, baja frecuencia, LF, baja frecuencia, MF, media frecuencia, HF, alta frecuencia, VHF, muy alta frecuencia, UHF, ultra alta frecuencia, SHF, super, super alta frecuencia, EHF, extrema alta frecuencia. Esto es muy importante que nosotros manejemos los rangos de frecuencias, la mínima y la máxima, así también como las coberturas de cada una de ellas. Y lógicamente sus aplicaciones, como lo tenemos aquí posteriormente en este otro slide, dice que ELF se utiliza en ultrasonido, técnicas de audio. BLF se utiliza en radionavegación de largo alcance y submarina. ELF se utiliza en radionavegación de largo alcance y localizadores. MF se utiliza en radio AM, marítima, frecuencias de emergencia. HF, radioaficionado, emisiones internacionales. VHF, tenemos televisión del 2 al 6, del 7 al 13 y radio FM, y tenemos en aviación también. Luego tenemos UHF, tenemos telefonía móvil, Wi-Fi, los canales de televisión del 14 al 69 y sistemas de microondas. SHF, tenemos microondas terrestres, satelitales, radar y WiMAX. EHF, tenemos microondas satelital, radar de navegación científico. En lo que respecta a los rayos infrarrojos, tenemos las fotografías, las comunicaciones por fibra óptica, en la luz visible, comunicaciones por fibra óptica para control industrial, rayos ultravioleta, se producen en la ionosfera y lo que se utilizan comúnmente para el bronceo de la piel. Los rayos X, diagnósticos médicos, radiografía. Los rayos gamma, medicina y alimentos, muy ampliamente utilizados en la eliminación de bacterias. Ya entrando un poco en detalle de lo que es la gestión del espectro radioeléctrico a escala mundial, estas actividades son regidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el guión R de recomendación, donde se van a clasificar en 4 ámbitos principales. 1. El establecimiento y actualización de las regulaciones internacionales sobre la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas satelitales. 2. Adopción y aplicación de la reglamentación internacional sobre la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas satelitales. 3. Formulación y actualización de las recomendaciones, informes y manuales de ámbito mundial
para lograr una utilización más eficaz del espectro radioeléctrico y la órbita de los satélites. Estas que van a estar comprendidas entre las prácticas idóneas en materiales de gestión nacional del espectro. Ahora si se percatan bien, ahí dice que en el capítulo número 3, gestión nacional del espectro. Ahora, allí ya entra en funciones de Telcor, que es lo que se establece para cada uno de nuestros países y la utilidad. Recordemos que el espectro es algo finito y esto se puede administrar de forma local y de forma mundial con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que se hace es definir cada una de las frecuencias para que posteriormente en nuestros países, sea cual sea, pues ellos vengan y realicen esa gestión. Dentro de las comisiones de estudios de la ITU o de la Unión Internacional de Telecomunicaciones tenemos la gestión del espectro, la propagación de ondas radioeléctricas, los servicios de satélite, servicios terrestres, servicios de radiodifusión, servicios científicos. En lo que cabe de la información, y número 4, información y asistencia de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en temas de radiocomunicaciones como tal, tenemos el proyecto de orden del día, servicios móviles aeronáutico marino, telecomunicaciones móviles e internacionales, servicio móvil de la región 1. Recordemos que anteriormente nuestro planeta estaba subdividido en regiones. Asimismo estaban los DVD, allá cuando se comenzaron a propagandizar o hacerse el uso masivo de los DVD, nosotros miramos que las teníamos películas tal vez que nos compartían familiares del extranjero, ya sea de Europa o de Estados Unidos, salía región 1, región 2, región 3, región 4, y nosotros no podíamos mirar esa cinta. En este caso, pues esos DVD, dado que ellos no, nuestros reproductores no tenían esa opción, no eran multiformato. Luego tenemos la estación de plataformas de gran altitud con estaciones base, examen de utilización del espectro y las necesidades del espectro servicio que se prestan en la banda de frecuencia de 470 a 960 MHz en la región 1. Vehículos suborbitales, servicio móvil aeronáutico, sistema de aeronavegación no tripulada, tecnologías satelitales, servicios móvil aeronáutico, servicio mundial de socorro y seguridad marítimo, servicios de explotación de tierra por satélite, servicio de investigación especial, servicios de exploración de tierra por satélite, estaciones terrenas en aeronave, estaciones terrenas con movimiento del servicio fijo, enlaces terrestres, servicios móviles por satélite, servicios fijos por satélite, información complementaria de la CMR-23 y la CMR-27. Nuestra fuente bibliográfica, Manual sobre la Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico de la edición del 2015, el informe de la ITU 2019, parámetros y técnicas de funcionamiento de los dispositivos de radiocomunicaciones a corto alcance utilizados en el espectro por los mismos. La ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor y la guía para la participación en la organización de frecuencias radioeléctricas. Ese es el material que nosotros tenemos. Le voy a solicitar que por favor profundicen en este material. Esa fuente bibliográfica yo se la voy a hacer llegar. Nosotros nos vamos a basar en esa documentación que les estoy presentando en esa bibliografía. Es más importante dominar y saber las gestiones administrativas a nivel internacional. ¿Por qué? La mayoría de ustedes en un futuro pues podrían salir fuera del país. No estoy diciendo pues que la ley de Telcor, la ley 200, no es que no la debemos de manejar, la debemos de manejar. Pero si más de alguno de ustedes pues, va a salir fuera del país, es necesario tener control y dominio de esas leyes. Por su atención, muchísimas gracias, les agradezco. Para mí ha sido un placer haber compartido este material con ustedes y estar compartiendo esta asignatura.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias.